28, la frecuencia de la familia hispana. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les doy la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar atentos, fielmente compartiendo este espacio, aprender la palabra, amar la palabra y vivir la palabra. Muy bien. Estamos desarrollando el tiempo final del estudio en el libro de Devarim, libro de Deuteronomio, y nos ubicamos justamente en el capítulo 29. Mencionamos ayer en nuestro principio de introducción al tema cómo estamos prácticamente en el último día de la vida de Moisés. Vemos cómo Moisés entonces reúne a hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, a los más débiles, a los más fuertes, dice puntualmente hasta el que corta la leña, y empieza a comprometerlos en el pacto que tenemos con nuestro Padre Eterno, que no solamente es un pacto para ellos en ese tiempo, sino que es un pacto sempiterno para todas las generaciones hasta nuestros días. Y en este pacto y en estas advertencias vemos cómo se indica importante de manera especial entre tantos misbot, entre tantas ordenanzas o mandamientos, 613 en total, particularmente mencionamos cómo se requiere de carácter especial el no entrar en la participación de la idolatría, y la idolatría en tantas formas como podemos incurrir en este gravísimo pecado. Ahora bien, cuando este parashá que estamos desarrollando, Mitzavim, siempre nos habla esta palabra firmemente parados, firmemente preparados, firmemente dispuestos. Nos habla de que estáis todos parados aquí. Atención, estáis todos parados aquí. Y vemos que inmediatamente sigue usando la palabra en este día. Y en este día la menciona por dos ocasiones. Y pareciera interesante el preguntarnos por qué lo menciona dos veces, si realmente era necesario hacer esto en la frase, en la oración. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, esto es importante porque el primer obstáculo que vamos a encontrar cuando el pueblo pase a esta tierra prometida va a ser ante todo un sistema de vida cultural, un sistema de vida idolátrico, un sistema de idolatría a dioses, es decir, vamos a enfrentar tribulación, vamos a enfrentar tentaciones, vamos a enfrentar problemas, vamos a enfrentar un sinnúmero de circunstancias que van a afectar directamente su vida, y puedo decirlo de esta manera, su fe, sus emociones, sus sentimientos van a generar un tipo de impotencia, van a generar un tipo de depresión, de frustración, y es necesario que este pueblo se mantenga, dígalo conmigo, en emuná. ¿Qué es esa emuná? En esa fe sobrenatural, con bitajón, que es la palabra bitajón, que esa fe sobrenatural sea una fe de autoridad, sea una fe de dominio, sea una fe de control, sea una fe que sobrepase todo entendimiento. ¿Para qué? Para que todas las pruebas y adversidades que van a encontrar allí justo al pasar al otro lado, entonces puedan manejarlas, no en las emociones, no en los sentimientos, no en la razón, no en la cultura, no en la tradición, no en la filosofía, ni en la psicología, ni en el humanismo, sino que puedan ser tratadas como a través del manual de vida, a través del manual de instrucciones. Muy importante este aspecto. ¿Por qué? Porque esta es una oportunidad que tenemos para entender con claridad por qué Moisés ha dedicado todo este tiempo, particularmente en sus últimos momentos de vida, para reafirmar, para recordarle al pueblo la importancia de sujetarse a vivir una vida conforme a este manual de instrucciones, a este árbol de la vida. Muy bien. Entonces, mis amados hermanos, veníamos mencionando ayer desde el capítulo 29, quedamos algo así como en el versículo 13, 14. Voy a leer algunos textos más porque quiero concentrarme a partir del verso 18. Dice el verso 15. Dice la palabra, y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento. Y hablamos sobre estas dos palabras, pacto y juramento. Muy importante, el Brit, recuerden, y el Alá.
Porque vosotros sabéis, como habitantes en la tierra de Egipto, y como hemos pasado por medio de las naciones por las cuales habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera, de piedra, de plata y de oro que tienen consigo. Atención, por favor, al verso 18. Dice esta palabra. No sea que haya entre vosotros, atención, varón, o mujer, o familia, o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Yahweh nuestro Elohim para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. ¡Wow! Pero qué extraordinaria esta palabra. Veamos un poco en detalle a qué se refiere este texto. Vamos a mencionarlo con cierta atención. Por favor, léalo nuevamente conmigo. Observen la posición de cada uno de los nombres. No sea que se halle entre vosotros varón, el varón. ¿Quién es el varón? El hombre de la casa, el líder, el sacerdote, el varón, el protector. No sea que se halle entre vosotros varón. Número 1. Número 2. O mujer. Aquí nos habla de la mujer, la esposa, la ayuda idónea, la mujer. 3. Familia, es decir, tenemos varón, mujer y familia. Al hablar de familia, estamos hablando de hijos, de un grupo familiar. Y número 4, nos habla de la tribu. Al hablar de tribu nos indica que el hombre, la mujer, los hijos como familia están incorporados a una de las 12 tribus. Y dice, no sea que de todos ellos que hemos mencionado se halle alguno que tenga en su corazón raíz. ¿Raíz de qué? Raíz de esa idolatría que se había visto en algún momento. Recordemos esa idolatría aún desde el tiempo del becerro de oro. Ahora, si observa el orden con que se describe este texto del verso 18, nos daremos cuenta que empieza mencionándolo de un punto muy simple y lo va incrementando a un punto mayor. Varón, mujer, familia. Luego nos menciona tribu. ¿Qué tal si un hombre se aparta del propósito de Dios? ¿Qué tal si una mujer se aparta del propósito de Dios? ¿Qué tal si una familia se aparta del propósito de Dios? ¿Qué tal si una tribu se aparta del propósito de Dios? ¿Podría pasar esto? Pero por supuesto que sí. Un hombre se apartó, una mujer se apartó, una familia se apartó. Incluso podríamos pensar que una de las tribus completa se apartase. Pero ¿qué faltaría o cuál sería el paso siguiente a incurrir en este orden ascendente? Pues evidentemente lo único que nos faltaría allí sería mencionar un hombre, una mujer, una familia, una tribu y un pueblo. ¿Están conmigo? Observen, hombre, mujer, familia, tribu y un pueblo. Es decir, de ellos se podría separar el hombre o la mujer o la familia o aún la tribu. Pero el pueblo como Israel, el pueblo como nación, imposible. Dígalo conmigo, imposible que se aparte del propósito y del llamamiento de este manual de instrucciones, de este manual de vida. Por lo tanto, es muy importante entender que aunque uno de ellos se pudiese ir en un concepto de idolatría por la cultura que van a conocer en aquella tierra, en aquel lugar, es imposible, repito, que el pueblo de Israel se aparte del propósito de nuestro Padre Eterno, de ese llamamiento y de la misión para la cual este pueblo ha sido escogido. Así es que la fuerza que tiene esta palabra, la fuerza que tiene la Torá, es una fuerza tan poderosa en el corazón de una nación que, repito, sería imposible que ellos terminasen apartándose en su totalidad. Ahora bien, seguimos avanzando en este texto y por favor vaya conmigo al verso 20. Dice, no querrá Yahweh perdonarlo, sino entonces humeará la ira de Yahweh y su celo sobre tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Yahweh borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará Yahweh de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la Torá. ¿De qué nos está hablando? Que si alguno de ellos se apartare, que si alguno de ellos fuese piedra de tropiezo, que si alguno de ellos entrase en un contexto de idolatría, entonces será borrado y será incluido en esa línea de las maldiciones. Dirán las generaciones venideras,
Vuestros hijos que se levanten después de vosotros y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades que Yahweh habrá hecho enfermar, azufre y sal. Aquí esta palabra del verso 23, azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Soboín, las cuales Yahweh destruyó con su furor y con su ira. Observen, mis amados hermanos, cómo Moisés, en este cierre de jornada, escribiendo las últimas notas, está indicándole al pueblo lo extremadamente delicado que es incurrir, el salirnos de la línea, el salirnos de la ordenanza. Recuerden que en un parashá anterior ya vimos la importancia de dos caminos, un camino de bendición, un camino de maldición. Ahora, también acabamos de mencionar en el parashá anterior, recuerden que vimos quítese, quitabó, cuando salgas, cuando entres. Vimos la importancia de Deuteronomio 28 con las bendiciones que vienen para ti, pero también vimos las 98 maldiciones o reproches que vienen a la persona si desobedecemos, si no cumplimos, si no atendemos, si no escuchamos precisamente la voz del Padre. Ahora bien, avancemos un poco en el texto y cerremos en este capítulo 29 con el verso 29. Las cosas secretas pertenecen a Yahweh nuestro Elohim, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas estas palabras de la Torá. Hay muchas cosas, mis amados hermanos, que humanamente en nuestro entendimiento y en la razón, cosas que no podemos entender, porque es imposible que el ser humano entienda, lea la mente de Dios. La mente de Dios no la podríamos definir de una manera establecida. La mente de Dios ha ocupado un lugar en el corazón de Moshe, indicándonos un manual de vida, un manual de instrucciones. Pero no somos quienes para juzgar, para considerar, faltó esto, debimos hacer esto, se debió hacer esto, o Dios siquiera por un momento dejó de hacer algo que fuese importante para mí, porque hay tantos secretos, como dice el libro de Jeremías en el capítulo 33, verso 3, clama a mí y yo te enseñaré, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero por ahora, este capítulo 29 cierra con un texto maravilloso. Las cosas secretas le pertenecen a Yahweh nuestro Elohim, Dios. Dice la palabra, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta preciosa palabra Torah. Muy bien. Vamos al capítulo 30 del libro de Devarim para avanzar hoy en nuestra segunda jornada de esta enseñanza maravillosa de Nitzavim, firmemente parados. Lea conmigo capítulo 30, verso 1. Dice un título, condiciones para la restauración y la bendición. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Yahweh tu Dios, verso 2, y te convirtieres a Yahweh tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con tu corazón, y con toda tu alma, entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Yahweh tu Elohim. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogeré, Yahweh tu Elohim, y de ella te tomará. Amén. Y te hará volver Yahweh tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Entonces, este texto que vemos en la segunda parte de nuestra enseñanza para el día de hoy, en la parte del capítulo 30, dice que volver al Padre, es decir,
si este pueblo, una vez ha pasado la tierra prometida, incurre en la desobediencia, es decir, entró en ese camino de las maldiciones, que ya previamente se anunciaron las 98 maldiciones, y vemos cómo indica que si ese pueblo se arrepiente, si entra a un tiempo de Teshuvá, miren cuán importante es, mis amados hermanos, este tiempo de arrepentimiento. Recuerden que este parashá coincide precisamente con este tiempo de Rosh Hashanah. Estamos llegando al tiempo de Yom Teruah, el tiempo de las trompetas, el tiempo del nuevo año, el tiempo del cierre, tenemos el tiempo de Yom Kippur, estamos con el mes de Elul. Todo este proceso tiene que ver precisamente con arrepentimiento, con un nuevo comienzo. Pasar al otro lado significa empezar de nuevo en todo el sentido de la palabra. Pero empezar de nuevo es tan importante porque cada uno de nosotros debe tener un cierre a esta circunstancia y la apertura al pasar a una nueva oportunidad, entrar a un tiempo de arrepentimiento, a un tiempo de redención, a un tiempo de Teshuvá, y por lo tanto necesitamos entonces volver al principio, a la palabra y al compromiso del pacto que tenemos con nuestro Padre Eterno. Muy interesante aquí este aspecto. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo este pueblo viene de una condición de esclavitud. Todos conocemos ya esta parte, es lo que hemos estado estudiando durante el transcurso del año. Sale un pueblo de Egipto después de años de esclavitud, de años de opresión, de años de estar bajo el sello, la cobertura de Egipto, del faraón. Pero viene el tiempo de Moshe, viene Moisés, aparece este hombre, este líder, este hombre en un proceso de sacar al pueblo de Dios de esa esclavitud, pasarlo por un proceso que no debió de ser de tantos años, pero que el pueblo así lo permitió por sus decisiones equívocas, por sus acciones erróneas, de tal manera que el pueblo tuvo que pasar por tantas circunstancias, pruebas, adversidades, errores. Pero hay algo muy interesante en medio de este comentario que estoy haciendo entre líneas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos la palabra, como estamos desarrollando el tema de los parashá y la Torah, nos encontramos con algo que es bien interesante y quiero compartir con ustedes. Conocemos la historia de estos hombres: Abraham, Isaac, Jacob. Por supuesto, Moisés, Aarón, sus hijos y todos estos hombres que hemos visto a lo largo en todos los 52 parashá, donde culminaremos el tiempo de Devarim. Y noten cómo el texto bíblico nos narra a hombres tan absolutamente normales. ¿A qué quiero referirme con la palabra normales? Es decir, nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, hombres que en medio de su estilo de vida, hombres de fe, hombres de emuná, hombres que hablaban con Dios, hombres que tenían la presencia de Dios, el Shekinah de Dios, sin embargo, podemos ver cómo todos ellos en alguno o en varios momentos de su vida cometieron errores, se equivocaron, tomaron decisiones que no eran las acertadas, dieron pasos que no eran precisamente los pasos que tenían que dar, se dejaron mover o motivar por circunstancias culturales de momento. Recordemos el caso de Sara y Abraham, cuando no podían tener hijos. Sara invita por una tradición del momento a que su esposo Abraham tenga hijos con la sirviente, con Agar. Recuerden esa historia de donde viene ¿quién? Precisamente de donde viene Ismael. Muy bien. Ahora, esas circunstancias son importantes que las conozcamos y por eso la hemos mencionado, porque si hay algo que el manual de vida, el manual de instrucciones nos enseña, y lo que quiero resaltar de toda esta jornada de un año es que la Biblia nos muestra no hombres santos. Extraordinario esto, ¿verdad? No, nos está mostrando santos, nos está mostrando hombres, absolutamente hombres, con sus defectos, con sus cualidades, hombres que caminaron con Dios, hombres que hablaron con Dios, hombres que cometieron errores, hombres que rectificaron su situación, pero que sin embargo pueden estar hoy, como en Hebreos 11, en ese en ese hall de la fama, los hombres que hicieron el propósito, que cumplieron el propósito. Pero para cumplir ese propósito, repito, hubo muchas pruebas, muchas adversidades, muchas contrariedades, y repito nuevamente, incurrieron en decisiones, muchas de ellas
equívocas. Vemos incluso cómo Moisés en su parte final no pasa precisamente a esa tierra prometida y se dice que no lo hizo porque en algún momento golpeó la roca, pero realmente no es esa la situación. Independiente de que haya recibido o no la orden de Dios en cuanto a golpearla, no es el punto. Sabemos perfectamente que Dios tenía un plan absolutamente trazado para la vida de Moisés y ya en el plan y en el propósito de Moisés estaba establecido que no pasaría, que sus pies no pasarían a esa tierra prometida. Y el Señor le dice, no me reclames más sobre este punto. Ya te dije, Moisés, que no pasarás. ¿Por qué? Porque cosas mayores aún tengo para ti. Esto es extraordinariamente importante y es lo que quiero resaltar, que en medio de toda esta jornada, hombres, mujeres, niños, ancianos, hombres del pueblo de Israel, estando en la presencia propia del Padre, escuchando auténticamente su voz audible en el monte Sinaí, viendo día tras día los milagros, el maná, el mar se abre, pasan el Jordán, todas estas historias sobrenaturales, pero con todo y eso este pueblo aún todavía incurría en muchas adversidades. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Y tal vez podríamos dar una respuesta, voy a presentar por lo menos una alternativa. Recordemos que este pueblo pasó muchos años en un tiempo absoluto de esclavitud. A lo largo de esos años de la esclavitud, de alguna manera se apartaron, de alguna manera desconocieron, de alguna manera olvidaron realmente al Dios Todopoderoso que había estado con ellos. Dice la palabra incluso que fueron las mujeres precisamente quienes hicieron o levantaron un clamor de protección, un clamor de socorro, un clamor de ayuda al Padre Eterno. Y esta pequeña intervención de las mujeres fue la que hizo que el corazón de Yahweh nuevamente tomara a este pueblo y lo sacara de esa condición de esclavitud. Muy importante este aspecto. Ahora, cuando ya salen de esta condición de esclavitud, recordemos que el mismo pueblo de Israel, este pueblo, si puedo utilizar la palabra, aún ya sin fe, le preguntan a Moisés, ¿quién te puso a ti como nuestro líder? ¿Quién te ha puesto aquí? ¿Quién eres tú? Es interesante porque a partir de ese momento, a partir de la salida, después de esas 10 plagas que mencionamos y estudiamos cada una de ellas, la importancia de estas plagas, es importante ver cómo este pueblo ahora empieza a ver cómo en verdad de manera sobrenatural están sucediendo cosas a su favor. Es extraordinario ver cómo justamente en la noche de Passover, veamos cómo viene la muerte y toca a todos los hijos de los egipcios, los primogénitos, pero al pueblo de Israel no le toca. Por lo menos a aquellos que marcaron los dinteles de sus puertas con la sangre del Cordero. Porque muy seguramente también hubo un gran número de ellos que no lo hicieron. No puedo dar una cifra, digo un gran número, posiblemente fueron pocos, posiblemente fueron muchos, pero también es importante tener presente que aún extranjeros cumplieron con esa señal de marcar los dinteles de las puertas para la protección que el Padre así les había pedido. Es decir, que cuando este pueblo ahora sale y empieza a ver las obras del Padre Eterno a su favor, pues pareciera ser que difícilmente ellos lo pueden creer. De hecho, incurrimos entonces al momento más crítico, que fue precisamente el punto del becerro de oro. Buscaban una identidad, buscaban una manera de expresar palabras a un Dios que ellos pudieran ver, y fue lo que incurrió en una situación del becerro de oro. Pareciera ser que si hoy nos preguntásemos, o yo te hago esta pregunta, si tú vivieras esa experiencia de ese día, y estuvieses viviendo el momento del desierto y te invitasen a la celebración, a la preparación del becerro de oro, ¿estarías tú allí presente? Estoy seguro que muchos de ustedes dirán, no, jamás yo hubiese participado de algo como esto. Te sugiero que mires bien tu respuesta, porque según la situación y las circunstancias y las condiciones del momento, ellos al parecer lo que querían era agradar a Dios y lo que hicieron fue una imagen. Por eso, Shemot 20 es tan claro cuando dice, yo soy tu Dios y no tendrás
imágenes, ni te harás imágenes, ni dioses que siquiera puedas comparar o igualar para conmigo. Ahora, toda esta trayectoria nos muestra a un pueblo, repito, lleno de adversidades, de contrariedades, sin una identidad. Para ellos en este momento su identidad era una identidad de idolatría, una identidad de esclavismo, una condición de oscuridad, una condición muy baja. Por lo tanto, empezar el proceso de subir de nivel, diga conmigo por favor, subir el nivel, representaba cosas extraordinarias. Y en todo este recorrido, durante todo el desierto, en 42 estaciones, lo que estamos viendo evidentemente es cómo el Padre Eterno sube el nivel, les da, los llama, los ajusta, los castiga. Vienen circunstancias de muerte, vienen circunstancias de aprender la lección en medio de todo el proceso. ¿Para qué? Como dice este texto, para que su corazón, dígalo conmigo, para que su corazón, dice entonces, hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde hubieres esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de ella te tomará. Qué extraordinaria esta palabra. No importa cuán lejos te vayas del propósito de Dios, no importa cuán lejos te apartes del llamamiento para el cual el Padre te ha escogido. Dice la palabra, aún desde el vientre de tu madre. No importa dónde vayas, si al norte, al sur, al este, al oeste, donde quiera que estés, por distante que sea el lugar a donde te retires, allí en aquel lugar el Padre Eterno te buscará y dice la palabra que te traerá de regreso. Y vemos cómo aquí nos habla en dos ocasiones del corazón, el corazón, porque la palabra que nos dice, ama al Dios Todopoderoso con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y aquí esta palabra corazón tiene que ver con lo que es una actitud de pensamiento. En todo cuanto pienses, en todo cuanto consideres, que sea siempre el primer lugar entregado para Dios. Porque nunca se te puede olvidar, nunca se nos puede olvidar que el Padre Eterno nos sacó de una condición de esclavitud. Nunca podemos olvidar, no sé cuál sea tu caso particular, pero en qué momento Dios te sacó de esa condición de mundo, de oscuridad, posiblemente de ruina, de enfermedad, de pecado, cualquiera que sea la condición, y te ha traído a un camino admirable, a un tiempo de luz, a un tiempo de gozo, a un tiempo de alegría. Por lo tanto, cuando hoy venimos a la palabra, aprendemos la palabra, estudiamos la palabra, amamos la palabra, y cuando servimos con gozo, con alegría, con gratitud, porque precisamente en la gratitud, en el reconocer que sin Él nada podemos hacer, está esta oportunidad maravillosa de vida. Saben, cuando hablamos del tiempo de ofrendas, que es un tema que veníamos considerando desde la semana anterior, hay ofrendas que tienen que ver precisamente con el cumplimiento de la ofrenda propiamente como está establecido, el sedeká, el diezmo, la ofrenda. Pero también hay importante mencionar cómo ofrendamos para instituciones, para personas necesitadas, para progresar una ciudad. Pero también es muy importante presentar una ofrenda en gratitud. Por eso dice, presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, recordando sin olvidar de ninguna manera de dónde Dios nos sacó. ¿Cuál ha sido su bondad y cuál ha sido su misericordia? Recuerde que tenemos esta tarea, bondad y misericordia. Necesito definir estas dos palabras para que cuando entremos ya al punto de mañana, entonces les invito para que por favor, en esta gran porción que vamos a ver para el día de mañana, estaremos hablando del Evangelio de Lucas. Ese Evangelio de Lucas que precisamente nos narra la historia de cómo Yeshua narra en la sinagoga, se le entrega el rollo y la Torá precisamente, y allí entonces abre en el libro de Isaías y lee la porción del capítulo 1, el Espíritu de Yahweh, el Eterno, está sobre mí,
porque me ha ungido Yahweh y me ha enviado a predicar buenas nuevas a todos los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Dónde se sucede esto? En la sinagoga. Y los hombres que estaban allí en aquella sinagoga quedaron tan sorprendidos por lo que este hombre hacía, que dice la palabra que incluso quisieron despeñarle, lanzarlo por aquella montaña. Bueno, eso será lo que vamos a estudiar ya para el día de mañana. Por favor, esté muy atento. Este es el tiempo de hoy. Estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, muchísimas gracias. Es muy interesante compartir este tiempo con ustedes. Gracias por sus mensajes, gracias por sus tareas y shalom. Mañana continuamos. No olviden ir al libro de Isaías capítulo 61 y al libro de Lucas porque estaremos tratando sobre este tema. Bendiciones.